Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos llenos de secretos, enigmas y misterios por resolver. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema fascinante. Hande y Kerem se ocultaron, el secreto detrás de su misterio y a quién evadían. Prepárense porque este tema está lleno de giros inesperados, rumores y mucha especulación. Vamos a desentrañar este enigma juntos, analizando cada pista, cada declaración y cada rumor para llegar a la verdad, o al menos, lo más cerca que podamos estar. ¿Listos para la aventura? Comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, a nivel internacional, gracias a su participación en la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era innegable y rápidamente, los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular. Y para la alegría de muchos fanáticos parecía que esos rumores eran ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, inundando las redes sociales con fotos, vídeos y gestos románticos que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como todos sabemos, en este mundo de la fama y los focos, nada es tan sencillo como parece. La relación de Hande y Kerem estuvo marcada por una gran expectación mediática. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los medios analizaban cada una de sus apariciones y las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. Todo esto, por supuesto, es un precio que a veces hay que pagar por la fama, pero también puede ser un factor que ponga a prueba cualquier relación. La presión constante, el escrutinio público y la falta de privacidad son desafíos significativos que pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. En el caso de Hande y Kerem, esta presión se intensificó debido a su estatus como una de las parejas más populares del momento. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle, generando un torbellino de expectativas y juicios. Inicialmente Hande y Kerem parecían disfrutar de esta atención. Se mostraban felices, compenetrados y no dudaban en compartir su amor con el mundo. Sus apariciones públicas eran momentos de alegría para sus fanáticos, quienes celebraban cada muestra de afecto y cada demostración de complicidad. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir rumores sobre tensiones y dificultades. Se hablaba de discusiones, de periodos de distanciamiento y, lo más inquietante, de un secreto que ambos parecían empeñados en ocultar. ¿De qué se trataba ese secreto? ¿Y por qué sentían la necesidad de ocultarlo? La pregunta clave aquí es, ¿qué factores internos y externos contribuyeron a la necesidad de mantener un secreto? ¿Era una estrategia para proteger su imagen pública, o reflejaba la complejidad de su relación? Para entender mejor la situación, tenemos que remontarnos a ciertos detalles. Por ejemplo, Hande Erçel, una actriz talentosa y querida por el público, siempre ha sido bastante reservada con su vida privada. Aunque compartía momentos de su día a día en redes sociales, nunca se excedió en revelar detalles íntimos de su vida amorosa. Esta tendencia a la privacidad podría haber sido un rasgo fundamental en su personalidad, una necesidad de proteger su intimidad y mantener ciertos aspectos de su vida fuera del alcance público. Por otro lado, Kerem Bürsin es conocido por su personalidad carismática y su sinceridad. Sin embargo, incluso él, en algunos momentos, parecía evasivo o incómodo al hablar de su relación con Hande. ¿Por qué esta evasión? ¿Qué estaban escondiendo? La diferencia de personalidad entre ambos podría haber jugado un papel importante. Mientras Hande buscaba preservar su privacidad, Kerem, quizás más abierto, se veía obligado a adoptar una postura evasiva para proteger la relación. Una de las teorías más populares, y que alimentó la curiosidad de muchos, era que existía un tercer personaje involucrado en la historia. Se rumoreaba, y esto es importante recalcarlo, que Hande podría haber tenido cierta conexión con otro hombre, una figura importante en la industria turca. Esta persona, que por razones de privacidad no vamos a nombrar directamente, tenía una influencia considerable y supo crear cierto revuelo en torno a la pareja. ¿Era este el secreto? ¿Una infidelidad, una aventura, un triángulo amoroso? Los rumores volaban y las especulaciones se disparaban. La posibilidad de una infidelidad es un elemento común en las historias de rupturas mediáticas, pero es importante recordar que, sin pruebas concretas, esto permanece en el terreno de la especulación. Sin embargo, el hecho de que existieran rumores sobre un tercero,
y que éste tuviera cierto poder en la industria, podría haber agregado una capa extra de complejidad a la situación, obligando a Andy y Kerem a ser aún más cautelosos. Otro aspecto importante a considerar es la presión del entorno laboral. Como ya mencionamos, la serie Love is in the Air fue un éxito rotundo. El rodaje de la serie, las largas horas de trabajo y la convivencia constante entre los actores pudieron haber generado tensiones y conflictos. La exigencia de mantener la imagen perfecta, la presión de los patrocinadores y las productoras, todo esto pudo haber afectado la relación de Andy y Kerem. ¿Estaban obligados a mantener una fachada para preservar el éxito de la serie y sus contratos? ¿Era su relación real, o en parte, un producto más de la industria del entretenimiento? El éxito de la serie, que dependía en gran medida de la química entre Andy y Kerem, podría haber creado una dinámica inusual. La productora, los patrocinadores y el público en general esperaban ver una relación romántica en la vida real, lo que podría haber ejercido una presión considerable sobre la pareja. ¿Hasta qué punto se sentían obligados a mantener una imagen para satisfacer las expectativas? ¿Cómo afectó esto a su capacidad de ser auténticos y honestos el uno con el otro? Además, no podemos dejar de lado la posibilidad de que existieran diferencias en sus personalidades y expectativas. Andy, como ya dijimos, es una persona más reservada y centrada en su trabajo. Kerem, por otro lado, es conocido por ser más extrovertido y apasionado. ¿Estas diferencias crearon fricciones entre ellos? ¿Tenían visiones diferentes sobre el futuro de la relación? ¿Qué buscaban cada uno en su vida personal? Las diferencias de personalidad son algo común en cualquier relación, pero pueden ser particularmente desafiantes en un entorno de alta presión como el de Andy y Kerem. La necesidad de compaginar personalidades diferentes, aspiraciones laborales y expectativas futuras, podría haber generado conflictos y tensiones. ¿Lograron encontrar un equilibrio, o estas diferencias acabaron por separarlos? Analizando todos estos factores, podemos deducir que el secreto que Andy y Kerem ocultaban podría ser multifacético. Podría ser una combinación de varios elementos: la infidelidad, la presión mediática, la influencia del entorno laboral, las diferencias personales y las expectativas no cumplidas. Lo cierto es que en algún momento, la relación llegó a su fin. La ruptura, aunque se esperaba, dejó a muchos fanáticos con el corazón roto. La complejidad de su situación, combinada con la presión de la fama y las expectativas del público, probablemente hizo que su relación fuera aún más difícil de manejar. En un mundo donde la vida personal y profesional están tan entrelazadas, es difícil separar la realidad de la ficción. Después de la separación, Andy y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno siguió su carrera profesional y trató de rehacer su vida personal. Aunque, por supuesto, las preguntas sobre qué pasó realmente en su relación nunca desaparecieron por completo. La ruptura inevitablemente generó especulaciones y teorías sobre las razones detrás de su separación. Sin embargo, tanto Andy como Kerem optaron por mantener la discreción y centrarse en sus proyectos individuales. Pero, ¿a quién evadían Andy y Kerem? Esta es otra de las grandes preguntas que rondan este misterio. Evidentemente evadían a los paparazzi y a los medios, tratando de mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, es posible que también estuvieran evadiendo a ciertas personas o situaciones que pudieran complicar su relación. Podrían haber estado evadiendo a familiares, amigos o incluso a representantes de la industria. ¿A quién querían mantener al margen de sus vidas? ¿Quién podría haber sido una amenaza para su relación? La evasión, en este contexto, podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una forma de proteger su intimidad de la intromisión mediática, o una estrategia para evitar conflictos con personas que podrían haber influido negativamente en su relación. Para responder a esta pregunta, podemos analizar las declaraciones públicas que hicieron después de la ruptura. En general, tanto Andy como Kerem evitaron hablar abiertamente sobre los motivos de su separación. Prefirieron mantener el silencio y centrarse en sus proyectos profesionales. Esta evasión podría indicar que estaban protegiendo a alguien o que no querían revelar información que pudiera dañar su imagen pública. O simplemente respetando su propia privacidad y la de las personas involucradas. El silencio, en este caso, podría interpretarse como una forma de preservar la dignidad de la relación y evitar más especulaciones. Es importante recordar que al final, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió entre Andy y Kerem.
Sin embargo, analizar las pistas, los rumores y las declaraciones, nos permite tener una visión más completa del misterio que rodea su relación. La falta de declaraciones explícitas por parte de Hande y Kerem deja espacio para la especulación. Pero también refuerza la idea de que, en última instancia, la verdad de lo sucedido es algo que solo ellos conocen. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación de Hande y Kerem fue una de las más mediáticas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Su romance, su trabajo juntos y su ruptura generaron una gran expectación. En segundo lugar, que el secreto que ocultaban podría ser mucho más complejo de lo que imaginamos. Podría involucrar infidelidades, presiones laborales, diferencias personales y la influencia de terceros. Y en tercer lugar, que la evasión de Hande y Kerem podría estar relacionada con su necesidad de proteger su privacidad y mantener ciertas personas o situaciones fuera de la escena. La combinación de todos estos factores, entrelazados con la presión de la fama y las expectativas del público, creó un escenario complejo y desafiante para la pareja. Es importante recordar que, a pesar de todo, Hande y Kerem son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas. Lo más importante es respetar sus decisiones y dejar de lado las especulaciones que puedan dañar su imagen. En este contexto es fundamental recordar que las celebridades, a pesar de su visibilidad pública, también tienen derecho a su privacidad y a la confidencialidad de sus relaciones. En resumen, hoy hemos desentrañado algunos de los misterios que rodean la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado sobre el secreto que ocultaban, que podría estar relacionado con diferentes factores, y hemos explorado la pregunta de a quién evadían. La verdad completa probablemente nunca la sabremos, pero hemos analizado todas las pistas disponibles para formar nuestra propia opinión. La historia de Hande y Kerem nos recuerda la complejidad de las relaciones en el ojo público, donde la línea entre la vida privada y la imagen pública se difumina constantemente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué otras teorías tienen sobre el tema o qué otros misterios les gustaría que investigáramos en el futuro. Estoy deseando leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, la curiosidad nunca debe apagarse. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima.